Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Hola, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Felicitaciones ya adelantadamente porque estamos en 24 de diciembre, una fecha muy especial, por supuesto tiempo donde se reúne la familia, los amigos y por sobre todas las cosas siempre estamos ya casi llegando a 12 de la noche alrededor de una mesa y cargada de alimentos que hay que agradecer a Dios justamente por eso. Hoy preparamos algo bastante práctico, ustedes pueden tener como opción justamente si ahí están pensando y dudando, bueno, ¿qué hacer para compartir con la familia esta noche? Yo creo que estas dos opciones son muy interesantes. Un lomito de cerdo con una salsita ciruela que queda realmente espectacular con un toque de vino tinto, y la otra opción va a ser una rica ensaladita muy fresca. Vamos a utilizar espinacas frescas, vamos a utilizar un poco de ricota, vamos a utilizar justamente un poco de yogur para darle aderezo y va a quedar de una manera fabulosa. Así que lápiz y papel a mano porque para hacer este lomito de cerdo con una salsa de ciruela, estos son los ingredientes. Para el lomito de cerdo en salsa de ciruelas necesitamos 250 gramos de lomito de cerdo, 50 gramos de ciruelas pasas, 50 mililitros de vino tinto, manteca, un diente de ajo, cebolla, cucharadas de azúcar morena, 100 centímetros cúbicos de caldo de gallina, sal y pimienta. Bueno, muy bien, tenemos entonces la lista de ingredientes ya ahí justamente compartido ya con ustedes, lápiz y papel a mano porque de eso se trata, va a cocinar juntos. Voy en busca de una sartén que ya voy a justamente, tengo acá el lomito de cerdo por una cuestión de tiempo, ya justamente tengo previamente marinado, le agregué un poco de sal, un poco de pimienta, va a quedar realmente de una manera espectacular para ir cocinando justamente. Una sartencita, una sartén para ir dorando justamente el aceite se necesita para esta preparación y las ciruelitas que tengo acá, que ustedes si de repente son aquellas ciruelas un poco más sequitas, pueden justamente hacer lo siguiente, dejar hidrataditas justamente con un poquito de caldo, si desean justamente con un poquito de algún vinito también podría quedar muy bien para esta preparación. Así que ya empecemos. Sartén colocamos al fuego, ya le damos una temperatura y vamos a agregar un hilito de aceite o pueden utilizar manteca también. Yo voy a utilizar un poquito de aceite, pero manteca reza la lista de ingredientes, así que no hay ningún problema. Es una materia grasa que justamente nos va a ayudar para que esto se dore un poquitito. Mientras voy a hacer justamente lo siguiente. Como ya tengo el cerdito picado, ya directamente así con unos medallones. Tengo un poco la cebolla que voy a empezar a picar también para la preparación en plumas para que se note justamente esta preparación después, ¿verdad? Dentro de la presentación, la cebolla que estén ahí. La cebolla con la ciruela queda realmente de una manera fabulosa. Sartén que ya va tomando temperatura. Voy colocando entonces cada medalloncito de cerdo aquí directamente. Si ustedes quieren que después la salsa tenga un poco de cuerpo, tenga un poco sea un poco espesa, pueden pasar directamente por un poquito de harina esta preparación, pero a mí no me preocupa eso porque la ciruela justamente tiene su melaza, la ciruela es dulce, está previamente azucarada, entonces eso les va a dar justamente un saborcito diferente ya y por supuesto la textura también que va a necesitar para que la salsa realmente tenga cuerpo. Tengo entonces la cebolla cortada ya en pluma aquí. Voy a hacer lo propio también con un dientito de ajo que voy a agregar a esta preparación. Un dientito de ajo bien fileteado de una manera bien transparente, bien finita, porque apenas es el gustito del ajo que necesito. Esto ya me basta y sobra para esta preparación. Esta ensaladita es una extra, ¿verdad? Es una ensaladita que puede estar para acompañar justamente un rico plato frío, ¿por qué no justamente un rico pavo, un rico pollito? Pero yo hago como una guarnición de esto, pero repito, ustedes van a presentar en caliente esto, pueden acompañar con unas papitas doradas, pueden acompañar directamente con unas zanahorias glaseadas, por ejemplo, puede quedar muy bien en la presentación también. Damos vuelta que el cerdito de a poquito. Cuando el cerdo todavía cuesta un poco dar vuelta es porque está todavía adherido al fondo de la sartén y es decir que está creando este colorcito rico que tiene que tener. Hay que hacerlo con mucha delicadeza, no hay que apurar mucho, no hay que estironear mucho la carne, porque si no justamente ocurre que le practicamos una suerte de cortecito y va perdiendo su jugo. Cuando queremos dorar o intentamos justamente darle esa costrita es eso, evitar de que
se dore, es decir, evitar de que pierda ese jugo durante la cocción. Ahora sí, damos vuelta al cerdito, fíjense ustedes cómo se está dorando de a poquito. Momento que me invita para ir agregándole un poco ya de condimentos, le vamos a echar un poco de sal fina, le vamos a echar un poco de pimienta también. A cada cerdito le he hecho entonces el yucugo. Y así, más allá de que ya después utilizar un poco de caldo de verdura o caldo de gallina, como prefieran. Un poco de pimientita negra también ahí. Momento que ya le voy agregando justamente el dientito de ajo encima del cerdo y le tiramos también las plumitas de cebolla. Y luego justamente una vez que esté tiernizada esto, ya le vamos agregando justamente las ciruelitas que ya tengo ahí preparaditas también. Aprovechamos para hablar justamente de otro compinche, otro plato que nos puede faltar en esta noche tan especial, noche buena, una rica sopa paraguaya, que a propósito, yo tengo acá un pires, voy a cargar, voy a hacer también, ¿por qué no? Hoy vamos a estar con los chicos ya acá, justamente preparando rápidamente. Grano Par, lo mejor al momento justamente de pensar y preparar algo típico para compartir con la familia. Grano Par, lo mejor que ofrece justamente la sopa paraguaya, el meyú y por supuesto la rica chipa. Mecha acá quería comer chipa, pero vamos a hacer una rica sopa paraguaya. Muchas gracias a los amigos de Grano Par. Ustedes tienen tiempo, pueden buscar en cualquier supermercado del país o directamente llamar al 681-397, que es el teléfono de la empresa. Muchas gracias y que tengan una feliz Nochebuena toda la familia Garcete, mi querido Eulalio a la cabeza, los hijos, la esposa, bueno, toda la gran familia y por supuesto los funcionarios de esta empresa también. Que pasen una feliz Nochebuena con toda la familia. Ahí está, prolijamos entonces la sopa paraguaya, que es infaltable también esta noche de todos los paraguayos. Una bandeja y una asadera de sopa paraguaya tiene que estar presente. Así que, si no tienen tiempo de preparar de la manera tradicional, ya saben la opción. Llevamos al horno, siempre tengan en cuenta que el horno ya tiene que estar previamente caliente y la temperatura tiene que ser entre 180 o 200 grados. Colocamos entonces al horno, dejamos ahí 40 minutos y ya tendremos una rica sopita paraguaya. Bueno, volvemos a la preparación, nuestro rico chanchito. Las cebollas, por supuesto, van también ya tomando su colorcito apetecible ahí. Se están dorando de a poquito, el dientito de ajo también ya. Así que momento en que le tengo que agregar justamente ya parte de la ciruelita que tengo aquí. Le agrego esta cantidad para esta porción que estoy preparando yo. No se preocupen que esto luego se va a tiernizar justamente ya con o se va a hidratar con el vinito tinto ahí durante la cocción. Ahí está, perfecto. Tiene su sal fina, tiene ya la pimienta y ya va a quedar de una manera fabulosa. Momento que ya le agregamos entonces el buen chorro de vino tinto que va a formar parte de la salsa. Le echamos el vinito tinto ahí. Ya, le embebemos bien al cerdito ahí con su chanchito, con su vinito ahí. Dejamos que se evapore, que desaparezca el alcohol, luego le agregamos la pastillita de caldo o directamente si usted tiene un caldo ya hecho, es decir, diluido, puede quedar muy bien también. Ahí está, buenísimo, buenísimo. Esto viene a ser justamente una cocina agridulce, siempre forma parte de la comida para Nochebuena. Siempre un cerdito en salsa de ciruela, un pollito en salsa de piña, ¿por qué no también? Y por supuesto un rico y delicioso pavito, por ejemplo, queda muy bien. Ahí está, muy bien, una delicia, una delicia. Esto va a ir tiernizándose a poco, le saco este corte grande de cebolla, si no va a quedar impresentable ahí. Y el saborcito justamente del vinito también de a poco empieza a adornar a la preparación. El buque que va despidiendo es muy, muy rico, por cierto. Bueno, vamos al plasma chiquito, dejamos ahí que justamente vaya ocurriendo eso, que se evapore un poquitito, que desaparezca totalmente el alcohol. Y vamos a ver, una noche muy especial y como todos países, por supuesto, tenemos nuestros platos típicos y característicos de Nochebuena. A ver de qué se trata el material. En Paraguay también hay platos típicos para servirse en la Nochebuena. Como entrada, la más típica preparación es la sopa paraguaya, que se prepara en base a harina de maíz. Esta sopa no falta cuando hay parrilladas con varios tipos de carnes. En la Nochebuena, las familias comparten en la mesa las comidas y bebidas típicas, como el chipaguazú, a base de choclo, el refrescante clericó hecho con frutas de estación, vino tinto y abundante hielo con un poco de azúcar al gusto. Tampoco pueden quedar atrás los diferentes tipos de carne al horno acompañado de la ensalada rusa o la ensalada de arroz. Otro plato que no puede faltar en la Nochebuena es la famosa chipa de almidón, que está presente en todas las festividades.
Yo creo que en realidad la chipa paraguaya es el plato que está presente en todas las festividades. Nochebuena, Semana Santa, Año Nuevo, cumpleaños incluso. Así que es un plato tradicional. Pero sí lo que no te debe faltar son dos platos. La rica sopa paraguaya y el rico chipaguazú. Por sobre todas las cosas, primero agradecer a Dios de que vamos a tener justamente esa bendición de compartir alimentos y obviamente que vamos a estar justamente compartiendo con la familia. Hacemos la pausa, estamos preparando un rico lomito de cerdo con una salsita de ciruela y la otra opción va a ser una rica ensalada donde se va a fusionar justamente el yogur natural, la ricota, palmito y espinacas fresquitas. Pausa y ya volvemos con mucho más aquí en Cocinemos Juntos. Bueno, de vuelta aquí en Cocinemos Juntos, estamos preparando un rico lomito de cerdo con una salsita de ciruela. ¿A qué altura está la preparación? Justamente antes de la pausa le agregaba el vinito tinto, ya está la ciruela también ahí, va evaporándose totalmente el vinito tinto. Le agregamos entonces una buena cucharada, en este caso, de azúcar morena a la preparación. Es lo que le va a dar justamente esa textura agridulce que necesita este plato. Y fíjense que es muy interesante lo que ocurre ahí, porque de a poco el azúcar morena se va justamente diluyendo ahí en la preparación. Si no les gusta azúcar, le pueden agregar directamente un poco de miel de abeja, pero prueben que el azúcar morena en preparación salada queda realmente, primero que es muy nutritiva, porque obviamente es algo sano, porque es un azúcar que no ha sufrido algún proceso de industrialización y conserva todos sus nutrientes. Es muy interesante. Y el lomito de cerdo que tiene su color justito ahí. Dejamos ahí. Por otra parte, para la otra preparación, que es una mezcla de espinacas, un poco de palmitos y va a formar parte del aderezo un poco de ricota, que vamos a darle sabor con un poco de diente de ajo, con mostaza, con un poco de yogur y va a quedar realmente algo fabuloso. Es una combinación bastante interesante porque es muy fresca, ¿verdad? Todo lo que sea ensalada para Nochebuena tiene que ser fresquita. Fíjense las hojitas deliciosas de esta espinaca, realmente es fabulosa. El palmito también que tiene lo suyo, es bastante refrescante y un poco de perejil picado, pero que ya va a formar parte de los ingredientes del aderezo. Rica ensaladita de ricota, palmito y espinaca fresca, estos son los ingredientes. Para esta ensalada de espinaca y ricota necesitamos una lata de palmito, 2 mazos de espinacas, 200 centímetros cúbicos de yogur natural, 2 limones, una cucharada de mostaza, 75 gramos de ricota, 2 dientes de ajos, perejil, sal y pimienta. Bueno, perfecto, ahí está entonces. Empecemos por el aderezo, porque acá nada más disponer el palmito una parte, por supuesto, y mezcladas y mechadas con las hojitas de espinaca, pero sí lo que necesitamos justamente para nuestro aderezo es mezclar todos los ingredientes. Agregamos un poco de ricota en un bol. Fíjense, la ricota no tiene que ser bastante húmeda porque obviamente humedad le vamos a dar con el yogur natural aquí. ¿Qué le agrego a esto también? Le voy a agregar una cucharada de mostaza, apenas una cucharadita así, para que tenga justamente un poco de sabor nomás. Le agregamos un poco de salfina también, poquito de salfina. Le agregamos un dientillo de ajo previamente machacado o picadito. Yo voy a apretar un poquitito así, retirar nomás la cascarita y por supuesto dejar ahí que perfume la preparación. No hay necesidad de que tome mucho tiempo justamente o que pique al menos, porque si de repente tenemos a alguien a quien no guste justamente del ajo, de repente podemos tener problemas. Solamente el buquecito, el saborcito rico del ajito va a quedar ahí. Le echamos pimienta negra molida al momento. Le agregamos también justamente ya el juguito de limón, un chorrito nada más, ¿verdad? Y luego ya le agregamos el yogur y empezamos a mezclar. Ahí está. Es una combinación perfecta de lo que es el yogur con la ricota. 2 tipos de lácteos y por sobre todo las cosas muy recomendables. Le agregamos toda esta cantidad de yogur a la preparación. Y empezamos con una varillita de mano justamente a hacerle el trabajo de que se integre totalmente, que se integren todos los ingredientes. La ricota, repito, el diente de ajo que está perfumando ahí, la mostaza y por supuesto la ricota que forma parte. Es como preparar una rica ensaladita, pero que siempre nos valemos solamente de la mayonesa, para que ustedes vean también de que hay una opción bastante interesante cómo hacer un aderezo diferente para compartir y por sobre todas las cosas una preparación bastante sana. Reitero, ricota que no tiene nada de grasa, el yogur natural que es muy
muy recomendable para reemplazar un poquitito. Deje ahí el papel, muchas gracias, señor. Bueno, y una mostacita, por supuesto, para darle ahí la coquetería nomás. Y repito, el diente de ajo, bueno, o retiren de última si no les gusta, pero les aseguro que va a quedar solamente el perfumito rico del ajo de esta manera. Es decir, nada más que machacadita y enterito. Porque al momento de servir, de hecho, eso voy a estar retirando. Bueno, dejamos a un costado entonces nuestro aderezo de la ensalada. Dejamos ahí, porque después nada más que montar, volvemos a la preparación de nuestro rico cerdito. Fíjate lo interesante que está ocurriendo ahí, o que ocurrió en este caso. Desapareció totalmente, prácticamente ya el alcohol del vinito. Le tiro el caldito y con la ayuda justamente de agüita va a ir disolviéndose. Le echamos un chorrito de agüita ahí a la preparación y ahí que vamos a volver a levantar la temperatura para que justamente empiece a hervir. Entonces se va a derretir justamente, disolver, perdón, mejor dicho, el caldito y va a adornar justamente con el sabor fabuloso al cerdito. Esto va a quedar realmente ligeramente entre lo dulce, se va a sentir el aroma también de lo que es la ciruelita ahí dentro de la preparación y por supuesto aporta también su color y un poco de bouquet el vinito tinto que agregué a esta preparación. Bueno, muy bien. Y hablando de grano par, tengo en el horno que estoy haciendo, voy a chequear un poquitito cómo está nuestra sopita paraguaya. Está espectacular, por buen camino. Con 35 minutos a 40 llegando ya tenemos una rica sopa paraguaya, pero lo que más cuesta es hacer. Pero por supuesto, no se preocupen porque productos de grano par está presente en todos los supermercados. Ustedes pueden pasar, por supuesto, ver, bueno, llevar a casa y comprobar de que lo que les digo realmente es verdad, fácil, rápido y riquísimo con los excelentes productos de grano par. Lo mejor al momento de pensar y preparar justamente una deliciosa sopa paraguaya, una rica chipa o un rico mbejú. 681-397, teléfono de grano par. Repito, ustedes pueden pasar a buscar en cualquier supermercado que siempre hay un producto de grano par sin ningún problema. Directamente pasen por supermercados o repito, pueden llamar al 681-397. Grano par, rápido, fácil y riquísimo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, estamos preparando un rico lomito de cerdo con una salsita de ciruela, una ensaladita rica donde está presente la rúcula, donde está presente el palmito que es tan tierno y delicioso, así como también, por supuesto, el aderezo que contiene 2 productos lácteos de excelente calidad, ricota y un poco de yogur natural, adobado y aderezado, mejor dicho, con un poquito de mostaza, un poco de jugo de limón, con idea de ajo y al final le voy a agregar un poco de perejil picado. Dismar Salud y Cultura ofrece la dupla perfecta para este verano. Estoy hablando del Pangao y el Vibro Masajeador. Ambos productos justamente se juntaron ¿para qué? Para reducir totalmente la celulitis, por supuesto flacidez y dejar el abdomen cuasi de acero. Hay que utilizar en este verano el Pangao y el Jack Vibro Masajeador. Llamen al 522-610 Call Center de Dismar Salud y Cultura para que ustedes soliciten justamente esto. Un profesional que les va a estar justamente adiestrando cómo utilizar y cómo pueden llegar a obtener estos productos fabulosos. Promotores dispuestos entonces al 522-610 o al 092-380-527. Muchas gracias Dismar Salud y Cultura. Gracias. Bueno, muy bien, esto va por un buen camino. Realmente el buqué de nuestra salsita está quedando fabuloso. A lo mejor al último momento se me ocurre y le agrego un poquitito más de azúcar, pero vamos a testear a qué tenor de dulce está la preparación deliciosa. Antes de la pausa les comento de que también se tiene una zona del país con fiesta y dentro de muy poquito tiempo estoy hablando de la fiesta hawaiana de Pilar. Un año tuve la oportunidad de estar por ahí, 2016. 2016 arrancamos con todo, Hawaiana Pilar 2016. Desde Argentina viene La Mosca, además de Guille Preda y los mejores DJs locales. Sábado 2 de enero a orillas del arroyo Ñembucú, Hawaiana Pilar 2016. Con el mega equipamiento de estudio 69. Ventas de entradas a través de Tiquetea, así que no se olviden, 2 de enero, fiesta hawaiana en Pilar, tradicional fiesta, así que a disfrutar de esta zona del país y asistiendo a este evento. No se olviden, las entradas están dispuestas en Tiquetea, ahí está, en cualquier lugar. Muchas gracias. Bueno, muy bien, dejamos justamente que se evapore un poco más la salsa, que se vaya concentrando y a lo mejor luego le agregamos un poco de fécula disuelta para que tenga cuerpito y va a quedar de una manera fabulosa. A la vuelta seguimos con la elaboración de nuestra rica ensaladita que consiste en la mezcla como base la espinaca y el palmito, que el aderezo está muy interesante. Yogur natural, ricota, un poco de mostaza, diente de ajo, limón. Fabuloso, Pausa y ya volvemos y seguimos con mucho más aquí en Cocinemos Juntos.
de vuelta ya aquí en Cocinemos Juntos. Estamos en buen camino en nuestra preparación. Acá justamente se me fue una pimentita en la nariz, parece, ¿eh? Ahí está, que la salsita va obteniendo justamente esa textura bien cremosa que tiene que tener una salsa. La ciruela, por supuesto, aportó lo suyo ahí. Queda realmente una delicia. Dejamos minutitos más y de luego ya servimos justamente esta preparación. Muy rica, por cierto, fácil de preparar, rica y por sobre todo las cosas sabrosas. La fusión de la ciruela con el cerdito viene a ser justamente muy buen aliado, ¿eh? Por otra parte, voy a empezar a montar mi rica ensaladita. En este pequeño bol voy a ir colocando justamente las hojitas más tiernas de la espinaca. Voy a ir intercalando justamente al costado con los cortes de palmitos también. Fíjense que es una ensalada bastante ideal para este verano. Siempre lo fresco, lo verde obviamente está recomendado para el veranito, ¿eh? Queda realmente una delicia, ¿eh? En ese pequeño bol ustedes pueden presentar dentro de una ensaladera, si están haciendo más cantidad, ¿eh? Y tengo rodajas de palmito que voy a ir colocando así también aquí al desprolijo, porque lo interesante de esto es que vamos a bañar justamente con un aderezo más que interesante. El palmito viene a ser justamente una ensaladita, forma parte de una ensalada muy fresca para el verano, ¿eh? Y ahí justamente con una cuchara voy a bañar justamente con la preparación que tengo aquí. Repetimos que justamente acá que tenemos la ricota con el yogur natural y con todos los otros ingredientes, que ya enseguida voy a hacer un repaso rápido, ¿eh? Fíjense, el diente de ajo no va a ir, pero con esto voy a ir bañando esta rica ensaladita. Fíjense, al palmito, a la hojita de espinaca le viene muy bien esta cremita deliciosa. Ni siquiera solamente pensamos en utilizar para el aderezo mayonesa, sino optamos por otra preparación más fresca, más sana todavía, ¿eh? Vamos a hablar de grano par, lo mejor justamente. Hablando de grano par, tengo la sopa paraguaya que también va a formar parte de esta preparación, porque es de una manera fabulosa, rica, sana y que de hecho tiene que estar presente también. Ya escucharon de que la sopa paraguaya forma parte también de los platos típicos de nuestro país. Tiene que haber en la mesa de todos los paraguayos una buena asadera de sopa paraguaya. No tienen tiempo, por supuesto pueden llegar a buscar entonces en los supermercados o directamente llamar al 681-397, que es teléfono justamente de Grano Par, la empresa que nos provee realmente estos espectaculares productos, y así como también todo lo que se refiere en una buena calidad de harina de maíz. Grano Par, muchas gracias a los amigos a la familia Garcete, ¿eh? Bueno, perfecto, ahí está, nuestra rica ensaladita está. Estoy esperando que nuestra salsita del cerdito esté a punto para servir también. Va a quedar de una manera fabulosa con el cerdito, por supuesto el compinche, lo que es la ciruela, el vinito tinto y azúcar morena que utilicé justamente para servir y darle justamente ese sabor dulzón que necesita esta preparación. Indistintamente pueden servir frío o caliente. Esto dejan o pueden cocinar incluso al horno su lomito de cerdo si van a hacer en más cantidad, y la salsa preparan aparte. Luego filetean, sirven una bandeja, le bañan con la salsa y obviamente una presentación más que interesante, ¿eh? Dismar Salud y Cultura ofrece estos dos productos que se fusionaron para verte bien en el verano. Estoy hablando del vibro masajeador y del pangao. Son productos espectaculares y legítimos de Dismar Salud y Cultura. Tienen que solicitar promotores llamando al 522-610 o el 0981-082-380-527. Teléfonos entonces de Dismar Salud y Cultura, ¿eh? Para que ustedes puedan tener para este verano el pangao y el vibro masajeador. Hay que tener en cuenta estos productos para el verano, ¿eh? Bueno, muy bien. Rápidamente, vamos a repasar qué hicimos. Pasemos en limpio lo que veníamos haciendo. Primero, justamente empezamos a elaborar nuestro lomito de cerdo con la salsita de ciruela. Ya tenía yo precortada justamente mi lomito de cerdo y aderezado incluso con ají molido, con un poco de sal, un poco de pimienta. Eso llevé a la sartén a dorar con un poquito de aceite. Luego le agregué justamente diente de ajo fileteado, le agregué la cebolla cortada en pluma y fue justamente también las ciruelas ahí. Sal y pimienta como siempre, luego ya le agregué el vinito tinto, dejé reducir muy bien. Ese proceso de reducción es muy interesante. Y finalmente lo que le agregué justamente la cucharada de azúcar morena y luego le cebé con un poquito de caldo, puede ser de gallina, de carne, de verduras, algún líquido que ayude justamente al vino a que quede más estética la salsa, ¿eh? Por otra parte, para la ensalada, bueno, tenía justamente en un bol la ricota, la no muy húmeda, le agregué yogur natural, le agregué un diente de ajo también solamente machacadito, sal y pimienta, juguito de limón, todo mezclado con el yogur natural y bueno, eso convertimos en un rico aderezo. Luego montamos en un bol justamente las hojitas de espinaca fresca, el palmito y con esta preparación bañamos y bueno, y ahí justamente la presentación. Ahora sí vamos a servir justamente nuestro cerdito, por supuesto medalloncitos de cerdo con una salsita de ciruela que
Esto es delicioso, muy rico, no le teman, no tiene un sabor muy acentuado dulce. Por supuesto, hace lo propio la ciruela y el toquecito de azúcar morena que agregué en la preparación. Queda muy práctica, la preparación rica y por sobre todas las cosas no un sabor agridulce muy invasivo. Eso hay que aclarar porque hay personas que de repente no les gusta mucho ese tipo de preparaciones, ¿eh? Con la poquita salsa que tiene le bañamos muy bien y les aseguro que esto va a quedar de una manera más que exquisita, ¿eh? Ahí está, le echamos toda la salsita, ¿eh? Apenas un dientito de ajo, que el perfume se nota y se aprecia al momento de degustar, que queda muy rica, por cierto. Es una opción bastante interesante, fácil de preparar, nadie puede decir de que, bueno, que lleva tiempo, mucho tiempo en elaborar, así que hay tiempo todavía para que ustedes vayan montando esta noche para su mesa de Nochebuena, ¿eh? Le agregamos unas hojitas de perejil picado ahí como una suerte de coronita para que tenga esa presentación fresca y va a quedar muy rica, ¿eh? Bueno, muy bien, voy levantando una copita vacía, pero les deseo que pasen una feliz Nochebuena con toda la familia y por sobre todas las cosas agradezcan de que tienen esa mesa cargada de alimentos, que hay muchos compatriotas que no tienen la misma suerte, así que pasen una feliz Nochebuena y por supuesto que mañana sea una excelente Navidad para todos. Que sea así, hasta entonces. Cocinemos juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.